Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una práctica o unas ciertas aclaraciones, ciertos puntos necesarios con referente a nuestro centro instintivo. Esta práctica se llama las diferentes reacciones del centro instintivo y está muy relacionado con todo el funcionamiento de nuestra máquina humana. Entonces, recordemos, es importante aclarar de nuevo que siempre que nosotros hablamos de centros, estamos refiriéndonos es a la parte de nuestro cuerpo físico. Ahorita en fase B ya hemos visto lo que son los chakras, hemos visto lo que son las iglesias, y para definirlo de una mejor manera, entonces diremos que los centros le pertenecen al cuerpo físico, los chakras al alma y las iglesias al espíritu. Recordemos, nosotros somos tres cosas y pues debemos empezar a estudiar una de estas, que es la parte física, para que esto empiece a cristalizar en la parte interior de nosotros. Es muy importante que aprendamos a ver el equilibrio de los centros en el diario vivir y ese equilibrio va en relación a empezar a observar nuestro centro sexual, nuestro centro instintivo, toda nuestra parte emocional, la parte mental. ¿Por qué? Porque de la emoción y del pensamiento, de las diferentes formas de pensar, es que va a ser la calidad de nuestras obras. Entonces, por eso es muy importante porque esto va a cristalizar y pues bueno, acá es donde vienen los desequilibrios, es donde vienen una serie de cosas y condiciones que lo único que hacen es contaminar nuestra energía. Por eso nos vemos en la necesidad de empezar a aclarar un poco sobre el instinto. Recordemos entonces que el instinto, el centro instintivo de nuestra máquina humana se encuentra a la altura del hueso sacro, a lo largo de la médula espinal. Acá se maneja una energía importante y es la energía vital y tiene unas funciones que vamos a aclarar un poquito para que nosotros aprendamos a trabajar con este centro, a equilibrarlo y a observar las diferentes reacciones que este tiene. Maneja también toda nuestra salud, maneja nuestras aguas, esto ya lo veíamos, y es necesario ver cuál es el estado actual de estos centros y en especial de este. En todos los seres humanos, todos nosotros se encuentran completamente desequilibrados y como nosotros no tenemos un interés serio y espiritual de trabajar sobre nosotros mismos, entonces esto hace que siempre se pierda el ánimo, que sea más fácil digamos, las diferentes reacciones, las diferentes manifestaciones de nuestros defectos y por eso es que muchas personas dicen, no, pero es increíble que es más ego que conciencia, entonces este trabajo es imposible de hacer. Tenemos que tener muy claro que ese 3% de conciencia es el que tiene toda la voluntad y toda la sabiduría, todo el ánimo y todo el impulso para poder revolucionarse de forma consciente ante ese 97% de conciencia o de esencia que está atrapada en todos nuestros defectos. Entonces, por eso es importante que aprendamos a equilibrarnos, porque en el momento en que uno está equilibrado, aprende a observar y a valorar cada vez más su energía y esto le hace tener como una, digamos, como algo presente en el diario vivir, en cada una de las diferentes tareas o quehaceres del día, estar recordándose a sí mismo y estar pendiente de su energía. Es vital que nosotros siempre tengamos en cuenta que si vamos a trabajar en la parte del nacimiento, pues esta energía debemos tenerla lo mayor posible purificada para que ella pueda ascender hacia adentro y hacia arriba. Porque cuando nosotros no tenemos un correcto equilibrio, pues ¿qué sucede? Las prácticas de sexo entonces empiezan a verse en las caídas sexuales o empieza a verse en ciertos procesos o ciertos problemas, empieza tal vez de pronto la frigidez, el fastidio a la pareja, se meten muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el diario vivir no estuvimos equilibraditos. Entonces, la parte emocional o los pensamientos, las preocupaciones, las diferentes tareas del día, todas nuestras actividades, nuestras palabras, nuestras obras, nos van a llevar a nosotros a derrochar esta energía y a estar en constante desequilibrio. Recordemos que nosotros cuando nos levantamos nos encontramos con las baterías llenas y empezamos a gastar energía cada vez que usamos un centro. Entonces, en la parte emocional, ¿sí? Cada vez que uno está sintiendo algo negativo, un odio, un resentimiento, una emoción negativa que nos haga estar a toda hora como con ese malestar, como con esa incomodidad a la altura del plexo solar, entonces es importante aprenderlo a observar. Cualquier pensamiento también, una preocupación. Nosotros desde que nos levantamos en el día, 6, 7, 8 de la mañana, 9, bueno, no importa, a la hora que nos levantemos, empezamos a pensar.
empezamos de una vez, que el día está bonito, que amaneció lloviendo, que tengo que hacer esto, que tengo que resolver esto, nos acordamos de la preocupación y empezamos ahí a gastar toda la energía mental. Y esto va a ir cristalizando en las diferentes obras y en nuestras diferentes palabras. Tristemente, los seres humanos no conocemos el trabajo que se debe hacer con nuestra energía, no conocemos los procesos del suprasexo, que es aprender a usar esta energía de una forma eficiente para hacer una creación muy superior. Entonces llegamos en la noche con la pareja a desperdiciar toda nuestra energía, es decir, a fornicar. Recordemos que fornicar viene del latín desperdiciare y nosotros lo que más hacemos es desperdiciar esa energía creadora sexual. Veamos entonces el centro instintivo como un sustentador, ¿no? Este es como el bodeguero y nosotros debemos aprender a conocerlo. ¿Por qué? Porque eso es como cuando una persona sabe que viene el que reparte la leche, ¿sí? Digamos, a determinado barrio o a determinado lugar. Y pues si esta persona anda digamos que contaminando ese producto para abastecer a las demás personas, pues ¿cuál es el tipo de energía que va a manejar los demás centros? Entonces, en el ejemplo, pues qué tipo de producto, qué calidad de producto es que vamos a consumir. Es importantísimo que aprendamos a observar este centro porque él es el que se encarga a través del cuerpo vital de volver a llenar toda nuestra parte física, energética. Es el que sustenta, él recibe o recoge la energía espiritual y abastece nuestro centro emocional, nuestro centro intelectual inferior, nuestro centro motor, parte del instinto y digamos que los remanentes de esa energía se guardan en la parte sexual. Toda esa parte que queda, todos esos excedentes son depositados en nuestras glándulas sexuales en este centro. ¿Por qué? Porque aquí es más importante cuidar esa energía y de aquí depende que nosotros empecemos a cristalizarla a lo largo del canal medular y que podamos empezar a hacer esas diferentes creaciones de los vehículos existenciales del ser. El cerebro, el centro instintivo está relacionado con el cerebro motor instintivo sexual. Vamos a ver ahorita que el instinto, al manejar toda, digamos que al tener el recuerdo de nuestras aguas, es decir, al encontrarse allí inmerso todos nuestros defectos psicológicos, todos esos átomos metálicos, pues a través de un deseo o de un recuerdo activa de una vez esta parte para que ellos afloren y volvamos a repetir las diferentes actividades o las diferentes manías o las diferentes acciones. Tristemente, nosotros a lo largo de cada una de nuestras existencias, en vez de corregir ciertos aspectos de nosotros mismos, en vez de venir a conocernos a nosotros mismos, venimos degenerándonos cada vez más. Cuando hablamos de degeneración, debemos abrir la mente y no verlo solamente en la parte sexual o con un vicio. Y uno dice, no, ese es un degenerado porque es un vicioso. No, hemos degenerado nuestra forma de pensar, de sentir, nuestra forma de actuar, la forma en la que hablamos, hemos degenerado nuestros alimentos, nuestra mente está completamente degenerada. ¿Por qué? Porque ella quedó al servicio del instinto desde que en el momento mismo se acaba la evolución, cuando ya llegamos a la existencia 54, entonces nuestra mente se vuelve más animal que humana. Esto hace que la persona sea violenta, que prefiera matar por plata, que prefiera matar por codicia, por placer, por lujuria, y todos los seres humanos estamos metidos, involucrados en estos procesos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a observar esas diferentes reacciones y eso que nos hace a nosotros ser más animalitos que realmente humanos. Entonces, por eso es necesario empezarlo a observar. Veamos que una de las funciones que tiene este centro es aprehender con H. ¿Qué significa ese aprehender con H? Que muchas personas nos han propuesto volver a estudiar este centro porque siempre genera confusión. Vamos a decir que el aprender con H es capturar el hondo significado de cualquier situación vivida sin guardarlo en la memoria. Nosotros tenemos muchas formas instintivas de reaccionar que no están, digamos, inmersas en un aprendizaje intelectual. Una persona en un momento determinado puede decir, no, si a mí me llega, si yo llego a estar en peligro, yo haría esto, esto, esto. Eso es lo que nosotros pensamos, pero cuando nos encontramos en ese evento, en esa situación, la reacción instintiva es muy diferente y hasta hay personas que pueden llegar a solucionarlo de una forma mejor, digamos que más inteligente, porque en el instinto quedaron grabados ciertos recuerdos o ciertos procesos
de supervivencia. Entonces esto hace que el ser humano no tenga un conocimiento intelectual como tal que lo sepa, pero ya es algo que está grabado. Esto también está visto, por ejemplo, cuando las personas tienen unas virtudes que han sido fruto de ciertos aprendizajes en diferentes existencias. Entonces, bueno, no todo es malo, no todo nuestro ego también nos convierte en completos demonios. Hay también algo muy positivo en cada uno de nosotros y son esas pequeñas virtudes que debemos ir rescatando cada vez más en la medida que empezamos nosotros a autoobservarnos y aplicar la muerte psicológica. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay personas que tienen virtudes, por ejemplo, de la honestidad. Pueden nacer en un lugar o en una familia donde estén dedicados a ser tramposos o a ser traidores, pero este individuo en su recuerdo, en su virtud, en su esencia, tiene ese aprendizaje producto de qué? Posiblemente en otras existencias tuvo un aprendizaje con esto y ya quedó grabado en su esencia, ya no es algo que sea mecánico, sino sencillamente es algo que está dentro de sí. Y así sucede con muchas otras cosas. Veamos que en algún momento conocí a un varón que, pues, por lo general, la juventud está con la costumbre de la masturbación, pero este individuo decía, no, es que yo sencillamente no me puedo masturbar porque es que yo siento que eso es algo que no, o sea, que no se debe hacer, siento que estoy atentando con algo de mí mismo. Y este individuo no tenía, pues, como tal, un conocimiento de la esencia o de estos procesos del conocimiento de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez en otras existencias trabajó, se conoció a sí mismo, pudo lidiar con ese defecto psicológico y lo que rescató quedó en la esencia, es decir, quedó en lo profundo y no en la parte intelectual. Espero me haga entender con este ejemplo y así hay muchas más cosas que ustedes mismos, nosotros mismos podemos observar, que son cosas que no quedaron en un aprendizaje como tal, en un libro, en un curso, en un diplomado, sino que son cosas que ya se traen. Veamos que este centro maneja un defecto interesante y es la codicia. Nosotros por instinto, por naturaleza, codiciamos, ¿no? Y acá también hay un sentido y es el gusto. Entonces, ¿cómo vamos a ver el gusto? Por ejemplo, con estos procesos del aprender. Muchos de ustedes pueden darse en cuenta que tenían de pequeños gustos que ustedes no saben ni siquiera de dónde, tal vez de un instrumento o de un deporte o de un país, una cultura en especial, donde ustedes ni siquiera en este momento tienen un recuerdo que fue que estuvieron allí o esto no, es algo que se traía porque el gusto también está relacionado con el instinto. Veamos que, por ejemplo, los niños cuando empiezan, niños y niñas cuando empiezan su desarrollo de la personalidad, ellos ya traen un gusto. Entonces hay niños donde les gusta la chica de pelo negro o la chica de ojos así o de ojos asá, ¿sí? Ya traen un gusto. ¿Esto de qué es? Esto viene por esa memoria de las aguas, eso que quedó ahí impregnado, es algo instintivo, que nosotros en este momento podemos decir, pero ¿de dónde tiene ese gusto? ¿Por qué le gusta tal cosa? Si en la familia nadie toca guitarra o en la familia nadie ha estado en tal lugar o ha hablado de tal tema, eso es algo que nosotros debemos aprender a manejar. Está encargado de manejar todas las aguas del microcosmos, nuestra energía, por lo tanto, maneja la salud de nuestro cuerpo físico. Recordemos que el centro instintivo está relacionado también en una parte con nuestro cuerpo vital, es decir, que en la medida en que la persona no aprenda a equilibrarse, pues siempre vamos a estar derrochando esa energía vital, esa energía que le da como esa, digamos, como ese reflejo a nuestro cuerpo físico, esa salud que tenemos. Muchos deportistas de alto rendimiento, uno puede ver que están sobre los 25, 30 y se ven muchísimo mayores. ¿Por qué? Producto de la mala utilización, el exceso de la mala utilización del deporte. Con esto no estoy diciendo que no se deba hacer deporte, no. Estoy diciendo que ya cuando una persona se dedica a entrenar 12 y 20 horas, pues está acabando con su energía vital, es decir, con la salud del cuerpo físico. Por eso estas personas ya a veces a los 30, 35, 40 ya salen, pues de, digamos, de combate, ya no sirven. ¿Por qué? Porque se han dedicado a derrochar la energía. Nosotros también debemos aprender a observar eso. Veamos que nuestros abuelos, incluso nuestros padres todavía alcanzan a calificar en este ejemplo, tienen mucha más vitalidad en muchos aspectos, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque la comida era más sana, porque no tenían malos hábitos o malas costumbres de trasnochar, de muchas cosas
Sí, hoy en día uno ve, por ejemplo, la juventud, los chicos de hoy en día ya, mejor dicho, andan agotados, andan cansados, es por la mala utilización en parte de nuestra energía vital. Veamos que él maneja o cumple la función, ya lo aclaramos, la función de aprender con H. Es decir, ese aprender, ese aprendizaje se da es por algo que se vivió y que queda capturado, no en el intelecto, quedó capturado, queda ahí y ya no es de una parte intelectual. Pero también tiene la función de aprender, aprender normal, sin H, la cual se da por la memoria de las aguas, es decir, de todo nuestro ego, a través del deseo. Desear es la función mecánica de este centro. Veamos que la mecanicidad de todos nosotros se da a través del cerebro motor instintivo sexual. El cerebro, el centro instintivo maneja los recuerdos. Y esto estimula al centro motor a repetir lo mismo. Entonces, como nosotros podemos ver acá en el dibujo, en esta gráfica, acá nosotros encontramos sobre el hueso sacro, a lo largo del canal medular, ese centro instintivo como tal. Y allí está ligado todo el recuerdo de nuestras aguas, es decir, todos nuestros átomos metálicos, todo nuestro ego se encuentra acá inmerso. Por eso se dice que cuando se produce un deseo, pues este centro se apodera de él y lo vuelve a reproducir, vuelve a repetir lo mismo a través de las obras o a través de las palabras. Veamos que, por ejemplo, acá encontramos las manías, diferentes manías. Hay personas que tienen la manía de cogerse el pelo o de chuzarse de pronto la mejilla, o bueno, también están esos hábitos de fumar. Apenas aparece un deseo, apenas nuestro centro emocional produce ese deseo, este centro se adueña. ¡Pin! Venga para acá, deseo se adueña, activa ese recuerdo, ese gusto de fumar o ese gusto de molestarse el pelo, de rascarse la cara o eso, y vuelve nuevamente a la mecanicidad y genera la acción o genera la obra. Por eso se dice que este se llama el cerebro motor instintivo sexual. A través de los recuerdos se activa esa parte sexual, se activan las obras y es lo que va a cristalizar en nuestros actos, en nuestras diferentes palabras. Aprender es la función de la conciencia, comprende el defecto y no lo repite. Vuelvo otra vez el ejemplo que les colocaba ahorita, de la persona que tiene esa virtud de la honestidad. Sencillamente no siente el ánimo de cogerse plata o de cogerse monedas o de robar aquí o de robar allá, así tenga tal vez la necesidad porque ya sencillamente la conciencia comprendió eso, aprendió, quedó guardado en la esencia y no lo va a volver a repetir. Todo aprendizaje queda grabado en nuestras aguas, por eso explicaba ahorita la parte del gusto, muchas cosas que nosotros tenemos. Conozco una persona que siempre ha estado muy interesada en culturas de Oriente, en la forma en cómo se visten allá, en su idioma, se le facilita muchas cosas de allá. ¿Por qué? Porque este individuo en su experiencia lo que hizo fue que pudo darse la oportunidad de investigar y se dio cuenta que estuvo muchas vidas pasadas allá, por ejemplo, en China. Entonces, esos gustos, ciertas cosas, ciertos aprendizajes quedaron guardados en nuestras aguas y por eso es que este individuo se siente como atraído hacia esa cultura. Hay muchas personas así, o sea, esto lo debemos nosotros observar hasta en las comidas, en los hábitos, en muchas cosas. Eso significa aprender a conocernos a nosotros mismos, pero no solamente para decir, ay, sí, qué chévere, ¿no? Yo ya sé por qué me gustan las rubias, o yo ya sé por qué me gustan los hombres voluptuosos, o los hombres con barba o con bigote. No, esto sirve para que nosotros aprendamos a observar esos deseos, porque el centro instintivo, en el momento en que aparece un deseo, él se adueña de esto y quiere volverlo a repetir, volverlo a repetir, volverlo a repetir. Todas esas manías. El aprender normal, el aprender sin H, es una función egoica y mecánica, es decir, que el que aprende es el defecto y quiere empezar a repetir. El defecto aprende a fumar y quiere seguir fumando. El defecto aprende a masturbarse y quiere seguir masturbándose. ¿Por qué? Porque le gusta esa reacción del aparato, de lo que siente, del orgasmo, de que no necesita una pareja, de que lo puede hacer cada vez que quiere. Bueno, todo esto es lo que nosotros debemos empezar a observar. La persona el defecto que aprende a decir mentiras, entonces sabe que diciendo mentiras podemos salir muy fácilmente de cualquier situación. Entonces, ese aprender es egoico y eso es lo que hace que el defecto vuelva y se repita, vuelva y se repita, vuelva
vuelva y se repita cada vez más, fornicar, etcétera. Todas esas diferentes formas, manifestaciones de nuestros defectos. Veamos este cuadro. ¿Qué es lo importante con estudiar este centro? Lo importante es que nosotros no nos vayamos a intelectualizar con el estudio de cada uno de nosotros. Acá en este cuadrito que hizo un compañero, lo compartió con todos nosotros para orientación de nuestro trabajo interior, busca es que las personas despierten su ánimo para investigarse en a sí mismos, para estudiar este centro, para que la persona diga, bueno, ¿yo por qué soy tan mecánico? ¿Por qué soy tan reaccionaria con tal cosa? Bueno, cuando empezamos a estudiarlo y a borrar esas diferentes reacciones, entonces es que vamos a ir pudiendo equilibrar nuestro centro, como lo decíamos en un principio. Acá en el centro instintivo encontramos muchas cosas, por ejemplo, está relacionado con las manías, con las reacciones mecánicas, por ejemplo, con la necesidad, con el temor, la frustración. Todos estos detallitos hay que nosotros observarlos y definirlos en nosotros mismos, reflexionarlos nosotros mismos. Bueno, ¿por qué, por ejemplo, acá en el centro instintivo está la brutalidad? No es que acá entonces yo, Melissa, me siento y les digo, y ustedes, ah, sí, es por eso. No, cada uno de nosotros debe mirar esa violencia interna, esas diferentes reacciones. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros querer reaccionar de esta forma o qué es lo que nosotros sentimos con el deseo, con la parte instintiva, con la parte mental de querer buscar esta, digamos, como esta necesidad de violencia para poder defendernos de algo? ¿Qué es lo que a nosotros nos activa esas diferentes reacciones? Veamos que acá también está, por ejemplo, todo el instinto sexual, pero acá quiero hacer una pausa y aclarar algo. Y es muy interesante estudiar todas nuestras reacciones en la parte sexual, por ejemplo, para borrar sensaciones del orgasmo, para estudiar el yo masturbador, pero no podemos caer en el error, entonces, de quitarle toda sensación al sexo, porque lo que va a hacer la persona, la pareja, es que sencillamente se intelectualiza, se va a volver frío, se va a volver, en el caso de las mujeres, frígidas, se va a no querer ya volver a practicar. ¿Por qué? Porque se le está quitando ya, digamos, todo ese fuego y todo ese ánimo que debe desenvolverse en la práctica sexual. Entonces, en el sexo lo que realmente nosotros vamos a estudiar es la sensación de querer llegar al orgasmo. Eso es lo que, por ejemplo, nosotros debemos olvidar, debemos estudiar para que nosotros cuando estemos en la práctica sexual con nuestra pareja, podamos tener completa libertad o completo control de nuestras sensaciones, que lo que buscan es que nosotros podamos llevar el fuego, ascenderlo, hacerlo ascender. Eso es como si nosotros vamos a cocinar algo en la estufa y no hay fuego. Pues, ¿cómo se va a cocinar? Así mismo pasa en la parte sexual. Se necesita de cierto ánimo, se necesita de cierto deseo, se necesita de cierto gusto, pero como lo explicaba un compañero, entonces esas sensaciones en la parte sexual debemos más o menos mantenerlas entre un 50 y 70%. Si nosotros ya nos vamos, nos precipitamos a un 90-95%, pues ya podemos buscar una caída sexual, podemos llegar a una caída sexual y ese no es el objetivo acá. Entonces la idea, por ejemplo, con el instinto sexual es observar qué es lo que me activa a mí a querer sentir el orgasmo, a querer repetir el orgasmo. Cuando nosotros ya hemos podido comprobar eso, podemos darnos cuenta que podemos entrar a la práctica sexual, pueden haber caricias, los movimientos y nosotros en el momento en que tenemos todo ese ánimo y todo deseo, no vamos a llegar a ese ánimo, a ese deseo de expulsar la energía. Vemos acá, por ejemplo, el alcoholismo, las borracheras, todos este tipo de vicios. ¿Por qué? Porque es que allí en el centro instintivo se encuentran grabados todos esos gustos, se encuentran grabados todas esas cosas de nuestros defectos y a través de ese recuerdo se activa entonces la parte motriz para que lo repita. Entonces la persona que aprende a emborracharse y le gusta la sensación de sentirse mareado, de sentir que todo le da vueltas, de sentir de pronto roja la cara, de sentir que se desinhibe, esas reacciones es lo que debemos nosotros estudiar. Veamos, por ejemplo, la persona cuando tiene el vicio del cigarrillo es muy interesante porque si aprende a observar estas diferentes reacciones se da cuenta que empieza primero como a volverse ansioso, a tener esa necesidad, a mandarse de una vez la mano al bolsillo, a sacar los cigarrillos, a sacar los fósforos, o si no lo tiene, mirar a ver dónde hay una tienda para conseguirse la caja de cigarrillos. Eso es lo que nosotros debemos aprender a observar. ¿Para qué?
para empezar a borrar esas diferentes reacciones que siempre nos hacen repetir las mismas manías. Veamos que acá, por ejemplo, también está la atracción. Recordémoslo de nuevo. ¿Por qué? Porque allí se encuentra el gusto. El sentido del gusto está íntimamente relacionado con nuestro centro instintivo y lo podemos ver en el caso del niño que está desarrollando su personalidad o incluso ya el adulto, tiene como tal un prospecto de gusto, bien sea el varón con la chica o la chica con el varón, ya se tiene un prototipo de hombre o de mujer, pero esto viene por esa memoria, porque el que siente ese gusto, el que siente esa atracción, el que siente esas ganas, es el defecto. Es decir, que probablemente siempre su gusto ha estado enfocado, si es varón, a mujeres delgadas, con el pelo largo, negro, liso, o bueno, mujeres un poco más voluptuosas, de pelito crespo. Esta atracción viene es porque hay unos defectos ahí inmersos que les gusta es ese tipo de mujer. Lo mismo pasa en el caso de la dama, ¿sí? Ya tiene un gusto, entonces le gusta un hombre fornido, un hombre con barba, un hombre con buen pectoral. Pero ¿por qué gusta esto? Esto debemos ir a investigarlo cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ir a sacar esas diferentes atracciones, esos diferentes gustos y ir a observar realmente si el gusto viene de la conciencia o el gusto viene de un defecto psicológico. Esto es muy interesante y cada uno de nosotros se debe dar esa oportunidad. Sí, cuando el varón tiene un gusto por cierta dama de caderas anchas y de gusto voluptuoso y empieza a observar estas diferentes atracciones, se va a dar cuenta que el gusto es de un defecto y no es de la conciencia. Es decir, que siempre nos está haciendo repetir las mismas cosas y siempre nos está convirtiendo en materialistas, en más egoicos, en más pesadez, en más animalitos. Veamos acá, por ejemplo, también podemos ver un detalle muy interesante y es la permisividad. La permisividad siempre va a ser esa incapacidad de uno tomar una decisión. Dice una persona muy interesante que los defectos siempre nos dan a nosotros esa permisividad. Uno es muy permisivo con sus defectos, con su lujuria, con su pereza, con su ira. Es decir, que la permisividad podemos definirla como el que abre la puerta para que salga uno o todos, todo el montón de los defectos psicológicos y se manifiesten. Entonces, en una ira, lo vemos acá, por ejemplo, con la brutalidad, con la violencia, con esas bajas pasiones, con, bueno, todas esas cosas, toda esa violencia animal. En un momento en que una persona se identifica con un proceso de ira, ¿qué sucede? Está la opción ser o no ser. Ser hacia la conciencia, hacia traer el recuerdo de sí mismo, o no ser hacia mi ego, hacia toda la permisividad, y esta es la que abre la puerta. Abre la puerta para que salga el yo peleón, el yo gritón, el yo que quiere ofender, el yo que quiere arreglar cuentas, el yo que quiere hacer mala cara, el yo que quiere irse a los golpes. Y esto está relacionado con toda esa parte instintiva de nosotros. Veamos acá también la degeneración, pues todos nuestros procesos, todos nuestros defectos siempre nos va a llevar a la degeneración. Uno siempre dice, uy, no, terrible los que fornican, o no, fornicar es terrible, nos va a llevar a degenerarnos sexualmente. Claro que sí, y podemos, digamos, como resolverlo por, a través de la muerte psicológica. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos degeneramos en exceso con la ira? Pues vamos a llegar a cristalizar ese yo asesino, ese yo que siempre quiere estar ajustando cuentas, que no puede hablar la otra persona porque ya de una vez va sacando el arma y va matando. Es decir, que nos va a convertir en unos matones de tiempo completo. O veamos entonces la degeneración en el aspecto de la codicia. Va a llevarnos a pensar y actuar así como Maquiavelo. El fin justifica los medios y no me importa nada, simplemente mi codicia donde yo quiero llegar y punto. Esa codicia debemos aprender a voltearla y aprender a tener más bien un anhelo espiritual, ¿sí? De tener un ánimo, de querer dejar de ser lo que somos. Eso sería un poco más consciente, pero mientras nosotros sigamos siendo codiciosos y alimentemos nuestra codicia, alimentemos todas estas cosas, pues la degeneración nos va a llevar al punto con nuestros vicios a llegar digamos, como a terribles formas. Así va a ser con la pereza. La pereza entonces siempre va a querer convertirnos en aburridos, en, mejor dicho, en depresivos, en sin tener un ánimo para la existencia. La pereza y la degeneración a través de la curiosidad y la ociosidad hacen lo suyo, nos terminan metiendo en procesos, enredándonos en cosas. Entonces, la degeneración debemos aprender a observarla
en los diferentes defectos, cada uno de nosotros a través del trabajo, de nuestra muerte reflexiva o de nuestra meditación reflexiva. ¿Para qué? Para poder ir a modificar esas reacciones, diferentes reacciones que nosotros tenemos fruto de estas funciones en la parte instintiva. Veamos acá, bueno, pues también está la enfermedad. Recordemos que el centro instintivo maneja la salud de nuestro cuerpo físico. En la medida en que nosotros nos encargamos de agotar toda esa riqueza que es nuestra energía vital, pues después van a venir los diferentes cobros, los diferentes karmas, cuando las personas se dedican a derrochar su energía creadora sexual en la juventud, incluso en la madurez, pues ya en la parte ya del ocaso de su existencia, pues van a venir ciertas enfermedades producto de esa mala utilización de la energía y pues por ende va a venir el envejecimiento, la violencia animal. Nosotros debemos tener algo muy claro y es que venimos de un proceso evolutivo donde nuestra esencia empezó primero como mineral, luego como vegetal. Luego nosotros llegamos al reino animal. En el reino animal aprendimos todos los procesos de violencia, de territorialismo, todos los aspectos de fornicación, todo el adulterio. Todo esto se aprendió en ese reino animal. Es decir, que en el momento en que nosotros llegamos a un reino humano, con un cerebro intelectual que nos da la capacidad de poder hacer un trabajo de autorrealizarnos en una sola existencia, pues debemos aprender a observar toda esa violencia instintiva en nosotros. A veces una persona por ahí que tenga una voz chistosa o una voz que nos despierta o que nos incomoda en algún momento porque estamos haciendo algo y ya uno siente por allá en el fondo de sus yoes, de su alma, ganas de exterminar la persona o ganas, esas reacciones son las que nosotros debemos empezar a observar para dejar de ser tan mecánicos y tan reaccionarios. Acá, por ejemplo, también encontramos en este aspecto la violencia sexual. Siempre a nosotros el instintivo nos va a llevar a ser como animalitos, demasiado animales. ¿Por qué? Porque el instinto en este momento es demasiado mecánico, está en función de todos nuestros defectos. Entonces, cualquier ira o cualquier frustración, cualquier situación de miedo, veamos cómo reacciona una persona cuando tiene temor. Y acá también está como una de las funciones de este centro para poderlo estudiar. Observémonos nosotros, por ejemplo, cuando tenemos miedo. ¿Cómo reaccionamos? De una vez empiezan todas las reacciones en el cuerpo físico, el pulso se acelera, la respiración, la adrenalina. Esto no es para nosotros, no sentir, no. Esto es algo del cuerpo físico, pero debemos es observarla. A veces uno, en mi caso, por ejemplo, veo a alguien que me cae mal porque le tengo miedo a algo y de una vez pasa eso en mi mundo interior. Pero ¿por qué sucede esto? Pues uno debería simplemente empezar a traer el recuerdo de sí mismo y empezar a pedir muerte y a acabar esas tensiones, esas diferentes reacciones, esa sensación que nos produce el miedo o que nos produce cualquier situación en la que uno se ve que se puede frustrar. Eso es lo importante que nosotros debemos aprender a observar cada uno desde nuestro propio trabajo interior. Acá encontramos las griterías, ¿sí? Veamos, por ejemplo, cuando una persona la asustan, escóndanse en ustedes y asusten a alguien, ¿qué es lo primero que hace la persona? Gritar. Es algo completamente instintivo, es algo que está ligado con toda esa parte de nuestra defensa. También encontramos pues las drogas como diferentes manías o como diferentes vicios. Encontramos los vicios corporales, por eso se decía que hay mañas que se tienen. Hay personas que les gusta lastimarse, pellizcarse o morderse la boca o morderse la lengua. Son muchas manías y estos son vicios. ¿Por qué? Porque hay algún defecto psicológico que siente ese gusto, le gusta esa sensación de cuando la persona tal vez se jala algo se está espichando algo. Esos son vicios corporales, todas las formas en las que nosotros podemos sentir un placer a través de activar por medio de un recuerdo, de una actividad, cada cosa que nosotros hacemos. Están también las bajas pasiones, pero ¿cuáles son esas bajas pasiones? Veamos que hay muchas personas que dicen, no, pero es que en la parte sexual el sexo está hecho para, mejor dicho, para fornicar, el varón, si es varón, debe llegar al orgasmo, la mujer debe llegar también al orgasmo, eso es normal, eso es instintivo. Claro, es instintivo porque allí está el recuerdo de todos nuestros defectos psicológicos y el fornicario como defecto pues se encuentra también allí, entonces por eso quiere volver a repetir
cada uno de estos eventos, quiere volver a repetir la fornicación, quiere volver a repetir el orgasmo, quiere volver a repetir cada una de esas bajas pasiones. Por eso les aclaraba ahorita que en el sexo nosotros podemos ir, tenemos todo el derecho de tener ese gusto por la práctica sexual, de sentir en la práctica sexual el varón, la mujer también, porque este es el fuego que va a hacer que ascienda la energía. Si nosotros le quitamos al sexo todas las sensaciones, ¿sí? De no, es que no se debe sentir esto, no se debe sentir aquello, pues sencillamente vamos a caer en procesos de celibato, en procesos de frigidez, en procesos de impotencia, donde normalmente entonces después va a tocar ir a corregir eso. Hay que tener un equilibrio. Recordemos la conferencia del péndulo, ¿sí? Ni mucho calor ni mucho frío. Debemos aprender a combinar esos dos aspectos para uno poder estar en el medio y poder estar equilibrado, esto en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, acá nosotros podemos ver muchos detallitos, los anhelos, la necesidad, ¿qué otra cosa por acá se me pasó? El egoísmo, el desenfreno, todos esos son detallitos, son funciones, son yoes que se encuentran íntimamente relacionados con todas estas reacciones instintivas. Claro está que en el momento en que nosotros empecemos a estudiar cada vez más este centro, vamos a empezar a sacar más detallitos de nosotros mismos. La persona va a llegar a decir, uy, no, ya sé por qué reacciono de tal forma. Esa reacción, eso es algo instintivo. Ya sé por qué reacciono con esto o con esta persona, o ya sé por qué me gusta tal cosa. Todas esas cosas van a hacer que podamos complementar cada vez más nuestro trabajo interior de conocernos a nosotros mismos. Es importante que nosotros lleguemos a reflexionar en lo animal de nosotros, ¿sí? Todo el desenfreno en muchas cosas, no solamente en la parte sexual. El desenfreno con la ira, el desenfreno con la codicia, el desenfreno cuando hay miedo, cuando hay excitación, en el caso de, por ejemplo, la adrenalina, cuando las personas van a gran velocidad en su vehículo, en su moto. Todas esas cosas es importante reflexionarlas y mirarlas. Los vicios, por ejemplo, las secuelas que deja la masturbación. Entonces, eso es un vicio que a través del recuerdo activa se genera un deseo, se activa eso y queremos volver otra vez a repetirlo, volver a repetirlo. Entonces observemos eso, observemos las consecuencias, cómo nuestra mente también se destruyó a través de este vicio de la masturbación, cómo nuestra parte instintiva quedó también demasiado desequilibrada a través de este defecto o de otros defectos más. Cada uno de nosotros va a ir a identificarse a sí mismo y va a ir a mirar cuál es el defecto que le está poniendo ese obstáculo para que no pueda dejar de reaccionar como normalmente reacciona, sea en el sexo, sea con la pareja, sea en la ira, sea con los vecinos, sea con el trabajo, con lo que sea. Volvemos otra vez a decir la permisividad. Siempre tenemos la decisión de instante en instante, ¿sí? El ego o la conciencia es una decisión de instante en instante y nosotros somos los que vamos a abrir esa puerta para que salga cada uno de nuestros defectos psicológicos y se manifieste o a mirar cómo nos equilibramos y a cerrarla, aprendiendo a negarnos, aprendiendo a respirar profundo y pedirle a nuestra Madre Divina que nos ayude a eliminar tal reacción o tal situación o tal defecto que en ese momento pues quiere empezar a gobernar nuestro cuerpo físico. La degeneración con el recuerdo. Muchos recuerdos que nosotros tenemos con muchas cosas que vivimos en la época de la adolescencia, con la conquista, en la parte, bueno, toda esta curiosidad, todas estas cosas, es importante ir a observarlas. ¿Por qué? Porque ese recuerdo activa esa parte instintiva y se genera un deseo, entonces el centro motor vuelve a repetir lo mismo a través de la mecanicidad. ¿Queremos hacer esto? Es un recuerdo, ay, sí, volvámoslo a repetir. El que quiere tomar, le gusta tomar, se siente, mejor dicho, bueno, el número de justificaciones que se tienen. Entonces, el centro emocional produce ese deseo, el instinto se adueña de él, porque el deseo es la función mecánica, es una de las funciones mecánicas del centro instintivo y lleva al centro motor a que se realice otra vez la obra. Toda nuestra mecanicidad y todas nuestras reacciones es necesario observarlas. Es importantísimo. ¿Para qué? Para que dejemos de ser animalitos intelectuales, animalitos con un cerebro intelectual y cada vez más vayamos pudiendo lograr ese cambio radical y pudiendo humanizarnos, pudiendo volver otra vez a regenerarnos cada vez más. ¿Cómo se equilibra este centro?
Lo primero que nosotros debemos aprender es a observarlo. Entonces, observarlo, como por ejemplo con el cuadrito que les estaba mostrando ahorita, y cada uno de ustedes va a hacer su diferente cuadrito de la parte instintiva, que son todas nuestras reacciones. En una pelea, la parte instintiva está involucrada en cada una de las tensiones, lo que sentí en el cuerpo, las reacciones, la mecanicidad, siempre respondo lo mismo. Esa es la parte instintiva que nosotros debemos acabar. Observando así esa reacción, ese defecto, esa mecanicidad. Luego nosotros lo que vamos a hacer es aprender a ahorrar la energía. Cuando uno ya identifica el defecto, cuando ya lo hemos observado, pues ¿cuál es el paso siguiente? Empezar a ahorrar esa energía. Ya sé que con esta persona reacciono con ira. En el ejemplo, un ejemplo. Entonces, siempre que viene fulanito, siempre reacciono en mi mundo interior, me siento tenso, me siento acá en la espalda, como que los músculos se me contraen, como que me dan ganas de pelear, me dan esas reacciones instintivas con la ira, debemos observarlas. Y entonces, ¿ya qué sucede? Ya veo el individuo, mis defectos empiezan a reaccionar, entonces yo qué debo traer el recuerdo de sí, es decir, mi conciencia. Veo a la persona y esta persona sirve para que yo pueda observar dentro de mí lo que me genera, todo lo que me genera, miedo, desequilibrio, fastidio, frustración, lo que sea, y empiezo a pedir muerte, empiezo a pedir muerte. De esa forma es que vamos a ahorrar esa energía y bueno, si tenemos pareja, pues en la noche esta energía va a estar, digamos que purificada para que podamos hacer el proceso de transmutación y podamos llevar esas chispitas de conciencia que nosotros liberamos hasta acá, hasta así, es decir, hasta el entrecejo en la práctica de transmutación sexual. También es muy necesario que nosotros recordemos el equilibrio de los centros con los rectos. Debemos aprender a equilibrarnos en lo que estoy pensando, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy obrando y en lo que estoy hablando. Estas 4 funciones son las funciones del alma. Nosotros lo que más hacemos es pensar, es sentir emociones negativas, es hacer movimientos involuntarios que nos llenan de desperdiciar nuestra energía, en hablar muchas cosas que pues debemos aprender es ahorrar también porque a través del verbo desperdiciamos mucha energía, es aprender a observar qué estamos hablando. A veces el individuo dura 1 o 2 horas hablando sandeces, criticando a una persona, criticando esto, criticando el gobierno. No, pues más bien en eso, observemos nuestro mundo interior y empecemos más bien a juzgarnos a nosotros mismos. Eso sería empezar uno a equilibrar los centros y aprender a manejar esta rectitud a través de la autoobservación. Muchas personas dicen, no, pero yo soy recto, soy recta, yo, mejor dicho, soy una persona, pero si en la emoción hay cosas negativas, dejamos que se entren cositas de rencor, de odio, pues aquí no hay ninguna rectitud. Así va a pasar con nuestro pensamiento, todo lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, la lascivia. La lascivia es la imaginación sexual morbosa y pues uno ve cualquier cosita en la calle o un comercial donde hay una escena erótica, una escena lujuriosa y ya de una vez la lascivia se va a tejer más, a pensar qué pasa más allá de eso. Debemos aprender a aplicar la rectitud acá y empezar a pedir muerte. ¿A través de qué? De la autoobservación. Y así con cada una de nuestras palabras y de nuestras obras. ¿Qué estoy diciendo? Esto es justo, útil y verdadero a cada uno de esos 4 aspectos. Es decir, que con las reacciones en la parte instintiva debemos aprender a sentir, pero no con el ego, sino con la conciencia. Cuando nosotros aprendemos a autoobservarnos y aprendemos a pedir muerte, a estar equilibrados, podemos llegar a sentir, a experimentar lo correcto o lo que es correcto. Esa es la invitación, que cada uno de nosotros empiece a despertar y a que dejemos un poco de lado la creencia, el intelectualismo, los conceptos y nos hagamos dueños de nuestro trabajo interior, nos hagamos dueños de nuestras propias reflexiones, de nuestra propia meditación y pues de empezar a estudiarnos a nosotros mismos. Con la meditación reflexiva podemos nosotros revivir cualquier escena que deseemos trabajar. Entonces, recordemos, el instinto trae o tiene todos nuestros recuerdos, allí se encuentran todos nuestros defectos, todas nuestras aguas, todos nuestros yoes, el ego. Entonces, en el momento en que nosotros queramos empezar a trabajar diferentes reacciones instintivas, vamos a hacerlo a través de la técnica de la meditación reflexiva. Fue una conferencia que nosotros ya hemos enseñado en fase A y en fase B la vimos hace poco, donde vamos a buscar un lugar cómodo y vamos a hacer el belly
el círculo mágico, a suplicarle a nuestra Madre Divina y a nuestro Padre que nos ayuden en esa práctica y empezamos a relajar el cuerpo físico, a relajar la parte emocional, la parte la mental y empezamos a revivir la escena. ¿Qué escena queremos nosotros borrar? Aprender a hacer esto es como cuando uno borraba un cassette, borraba cierta cinta para poder grabar encima. La idea es que nosotros podamos ir a borrar esas diferentes reacciones, pedirle a nuestra Madre Divina que nos elimine cualquier reacción que nos demande un yo determinado. Entonces, ejemplo, vuelvo a la parte instintiva, por ejemplo, con el yo de la masturbación. Es importantísimo que el individuo que quiera erradicar este defecto psicológico que nos trae grandes consecuencias y nos trae grandes dificultades dentro del camino del despertar de la conciencia, entonces empecemos a mirar. Revivimos una escena sin identificarnos con la escena. Vamos a observar las diferentes reacciones en nuestro cuerpo físico, lo que sentíamos, el deseo de masturbarnos, el deseo de esto, las reacciones como tal en el aparato, si es hombre o si era mujer, y a eso vamos a ir pidiéndole muerte. Lo mismo para estudiar la fornicación es importante que aprendamos a valorar nuestra energía y aprendamos a quitarle esa sensación al orgasmo. Ojo, no estoy diciendo que entonces vamos a eliminar cualquier sensación en la práctica sexual, no. Estoy diciendo es que debemos aprender a borrar esa sensación del orgasmo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos llegar a estudiar ese yo del orgasmo que siempre quiere caerse, que está muy relacionado, que es el yo fornicario, entonces la persona ha avanzado un muy buen aspecto en esto y es cuando puede recibir la espada en el mundo interior. Ya ha logrado comprender ese fornicario en el mundo interno, el individuo verá que le quitan la cabeza, fruto de un trabajo de comprensión y de empezar a valorar la energía. Eso es a lo que nosotros debemos hacer con el trabajo de la reacción del instinto con la parte de la fornicación, con la parte del orgasmo, lo que el individuo sentía en el momento en que quería expulsar su energía. Eso es lo que debe eliminar. No se debe eliminar nada más, simplemente lo que me llevaba a mí a querer expulsar y expulsar mi energía. Cuando nosotros hacemos este proceso, no debemos identificarnos. ¿Identificarnos qué sería? Voy a borrar una reacción instintiva con respecto a la ira. Entonces hago, bueno, me encierro, hago mi belly, mi círculo, hago la súplica, me relajo el cuerpo físico y empiezo a revivir la escena. Y no, antes termino más bravo con la persona o termino sintiendo más resentimiento o antes uno dice, no, pues me faltó fue decirle esto. No, ahí ya nos identificamos con la escena. Lo mismo con el aspecto de la lujuria. Si estamos estudiando la masturbación o estamos estudiando el yo fornicario, pues no vamos a ir a identificarnos con, ay, sí, tan chévere que era esto, ¿no? Y esto era más bueno, ¿no? Tal cosa. No, ahí ya perdimos el objetivo de la práctica. Recordemos que el objetivo es poder eliminar, borrar completamente cualquier reacción que nos demande a que se manifieste determinado efecto psicológico. Ejemplo, con los procesos de ira da muy buenos resultados positivos uno buscar estos espacios con la meditación reflexiva y empieza uno a, digamos, como a volver a revivir la escena de una pelea que se tuvo. Entonces, en esa pelea, ¿qué vamos a borrar? Pues las diferentes reacciones de nuestro cuerpo físico, que nos tensionamos la espalda, que se tensionaron los puños, acá la mandíbula se nos desencaja o bueno, sentimos un frío o sentimos un calor en todo el cuerpo, sentimos ganas ya mejor dicho de mandarle la ofensa o el puño a la persona. Hay personas que sufren de bruxismo, es decir, que aprietan los dientes. Eso, todas esas reacciones instintivas son las que debemos aprender a borrar. ¿A través de qué? De la técnica de la meditación reflexiva. Recordemos que nosotros podemos trabajar cualquier defecto de forma instintiva porque todos los defectos a nosotros también nos generan ciertas reacciones, sea de lujuria, sea de codicia, sea de pereza, sea de ira. La ira nos genera a nosotros mucha mecanicidad. Es necesario recordar que la ira está relacionada acá con nuestro centro motor y que la función de este centro es mecánica. Es decir, que cuando uno siente ira, eso es rápido, que se activa la ira, que se activa la mecanicidad de golpear o de tirar o de romper. Eso es lo que debemos aprender a observar. Ese es el estudio con la parte del instinto, con las diferentes reacciones del instinto, invitándolos a no enredarnos
con cosas externas. Busquemos nosotros siempre ser los guías de nuestro trabajo interior. Trabajar el instinto es algo maravilloso siempre y cuando nosotros mismos seamos los dueños de ese trabajo y no nos dejemos llenar de conceptos externos o de palabras o de cosas que dicen un libro o que fulano dice esto, no. Nosotros debemos aprender a tener esa guía interior. ¿Para qué? Para no estancarnos en el trabajo del despertar de nuestra conciencia. Para llegar a una verdadera transformación y equilibrio es necesario identificar nuestras reacciones. Los dejo entonces con esta frase. Cualquier inquietud o cualquier pregunta que tengan, con muchísimo gusto, los estaremos invitando para recibir el audio de la reflexión práctica, los diferentes PDFs de las conferencias, los horarios que estamos compartiendo con ustedes. Al grupo Conocimiento de Sí Mismo Habla Hispana, nos pueden escribir al número que aparece ahí en pantalla. Con gusto atenderemos cualquier inquietud que ustedes tengan referente al tema, referente a la práctica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cada vez más ir puliendo diferentes técnicas que acá todas dan resultados positivos y que nos van a llevar a poder experimentar algo por nosotros mismos. Entonces, la próxima práctica que vamos a ver el jueves a las 6 de la tarde va a estar relacionada con la retrospección. Se relaciona un poco con esta, pero aquí lo que vamos a aprender es a mirar todos esos procesos de recurrencia, todos esos problemas, todos esos procesos donde nosotros vamos a mirar los defectos, los actores que están ahí involucrados y bueno, vamos a aprender a hacer esa retrospección que debemos hacer nosotros todos los días, ojalá momentos previos al sueño, para que podamos identificar los diferentes yoes, los diferentes detalles que se manifestaron. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver si las personas tienen alguna inquietud para poderla responder. Muchas gracias.